tomar de todo. No. Bueno, vamos a continuar con la unidad número 3. La clase pasada estuvimos viendo los temas que tratan puntualmente en relación con lo que es cuadro de distribución de frecuencias, rango. Volvemos a repetir todo, con la diferencia que ahora vamos a ver en definición nuevamente los temas. Bueno, vamos a hablar de qué significa la variación, el rango, la desviación y la varianza. La clase pasada vimos una especie de introducción, pero ustedes van a ver que los temas que estamos dando en la unidad 3 son todos los que ustedes ya aplicaron en el cuadro de distribución de frecuencias. Volvemos a repetir con la diferencia de que yo no puedo dar el cuadro de distribución de frecuencias por partes hasta llegar a la teoría. Es necesario que yo les dé el trabajo práctico para que ir masticando lo que es el práctico y posterior a eso hacemos la teoría. Por eso recién vemos la teoría de lo que son las columnas que hacemos del cuadro de distribución de frecuencias. Bueno, ¿qué es una variación? Yo les había introducido un tema la clase pasada, de que a qué nos referimos cuando hay una variación. En términos amplios nos referíamos en dos situaciones diferentes que ponemos a comparación, donde podemos hacer una determinación de que hay un cambio en una situación. Ustedes van a decir, tuve una variación económica si, por ejemplo, perciben un ingreso, reciben una herencia, pero en términos estadísticos nos referimos puntualmente a la comparación de dos periodos de tiempo que se van a analizar. ¿Qué pasa? Cuando yo les hablo a ustedes de variación, podemos decir que existe una variación patrimonial, que habíamos citado el ejemplo en la clase pasada, cuando radica en el cambio del patrimonio que se encuentra de una organización y que se produce debido a su cambio estructural o de patrimonio. ¿Qué quiere decir el patrimonio? Ustedes saben que el patrimonio es el todo y lo remanente que queda en una situación de una empresa o de una familia. ¿Cómo lo podemos medir? Ustedes pueden decir, mi patrimonio es mi auto, mi terreno, mi empresa. Otros pueden decir, mi patrimonio es una moto, es un televisor, una ladera. Eso es el patrimonio, es el conjunto de bienes que nosotros tenemos a disposición y somos propietarios. Eso es desde el punto de vista patrimonial. Si ustedes dicen, tengo una variación patrimonial, desde el año 2010 al 2020, se pueden referir que han comprado un terreno, que tienen una casa, que tienen un auto, en comparación con el año 2010 que no tenían nada. Bueno, eso con respecto a lo que es una variación patrimonial. En el sentido económico, que se asocia mucho con la materia de contabilidad, cuando hablamos de una variación de existencias. Las existencias, ahí Suni va a saber bien, es la cantidad de mercaderías que ella posee en su negocio para poder vender. Entonces, cuando nosotros hablamos de variación de existencias, nos referimos a una evolución que sufren las existencias almacenadas de una compañía durante el ejercicio. Se analiza cómo varía lo que una empresa tiene registrado en un almacén. Supongamos, en el ejemplo la tomó a Suni, que ella tiene una existencia de 40 paquetes de yerba. Esa variación de existencias, es decir, si ella tiene 40 paquetes de yerba hoy, pero ayer tenía 5 paquetes de yerba, esa diferencia de 40 menos 5, que nos da 35, es su variación de existencia en más. Quiere decir que ella tiene más elementos de existencia para la venta. Bueno, ahora, ¿cómo yo hago para analizar en cuánto varió mi patrimonio, mi existencia, o con los fines estadísticos? Puntualmente en estadística lo que se hace es tomarse dos puntos de medición. El punto de medición en el que queremos tomar como base
y el punto de medición en el cual queremos hacer un corte en el estudio. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto fue mi variación de mayo del año pasado, del año 2020 al año 2021, yo tomo como base el año 2020 para interpretar esa variación que tuve o modificación, ya sea de existencias o de patrimonio, con respecto al mayo del 2021. Para eso nosotros tenemos que utilizar un coeficiente de variación, que es una medida estadística. Es una forma de calcular. Parecen números de frases complejas, pero lo único que nosotros hacemos es calcular matemáticamente en cuánto varió mi situación de hace un año atrás, es decir, de mayo del 2021 con respecto al mayo del 2020. De allí es que el coeficiente de variación es una medida estadística que ofrece información respecto de la dispersión relativa de un conjunto de datos. ¿Por qué hablo de un conjunto de datos? Me refiero, por ejemplo, puntualmente en el caso de Suni, que ella tiene un almacén y decimos que ella tiene 40 paquetes de yerba hoy. Pero inicialmente ella contaba con 5 paquetes de yerba, supongamos que en mayo del año pasado. Esa es la base para hacer nuestro cálculo de los números índices. ¿Se acuerdan que a principio del dictado de la materia les había encargado una tarea de buscar informes estadísticos en referencia a cualquier tema en particular, pero que hable sobre cálculos de índices? Bueno, puntualmente es esto. Los números índices son los que nos permiten arribar a conclusiones referente a comparaciones en el tiempo y espacio. ¿Por qué hablo en el tiempo? Puntualmente les digo que yo tomo un punto de medición desde mayo del año 2020 hasta mayo del año 2021. Ese es el tiempo. Cronológicamente estamos hablando de 12 meses año calendario. Y cuando hablamos del espacio, tengo 40 minutos, cuando hablamos del espacio nos referimos puntualmente al ámbito o lugar donde se va a ejecutar el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, nosotros queremos saber cuánto fue la variación en patrimonio que tenemos de nuestra situación económica, nuestro patrimonio particular de lo que voy a decir. Nosotros, el espacio es nuestro ámbito privado, nuestra familia, donde empezamos a construir la cantidad de elementos que tenemos hoy, junio del año 2021, en comparación con, supongamos, junio del año 2010. 10 años para atrás, hacemos una medición y tomamos un parámetro de crecimiento económico que tuvimos. En el caso de Suni, si ella quiere calcular y llegar a una conclusión en cuanto al crecimiento económico que ella tuvo, el tiempo es la medición que ella haga desde, supongamos que ella hace a partir de mayo del año 2021 con respecto a 12 meses para atrás, que sería mayo del año 2020. Y el espacio o lugar físico donde ella va a hacer el campo de estudio va a ser el local comercial que ella tiene. Bueno, ahora bien, ¿qué son los números índices? Que ya algo empezamos a ver, y en la unidad 4 vamos a terminar lo que es la idea del componente que conforma el número índice y el significado que nos arroja. Los números índices nos permiten realizar una interpretación ante los cambios en las variables bajo estudio. Como ustedes recordarán, cada uno de ustedes propició información sobre la canasta básica, el índice de violencia familiar, crecimiento sostenido, empleo, miles de temas. Eso lo que hace el número índice es analizar los índices de inflación, por ejemplo, los índices de precio de la canasta básica familiar, la variación de los precios de los combustibles, que ustedes verán que si hacemos una comparación en forma no muy remota, tenemos el precio del combustible que no alcanzaba los 50 pesos y hoy está ya superando la barrera de los 100 pesos por litro. La variación en la canasta básica familiar y cuáles son los elementos que contempla esa canasta familiar. Ahora, ¿cómo se define el número índice?
Es una medida estadística que recoge la evolución relativa en el periodo T. El periodo T de una magnitud económica me refiero al año de base, de un conjunto de bienes o productos respecto de un periodo base o de referencia cero. ¿Qué les quiero decir? Acá me confundí, les dije mal. El periodo T es el periodo donde nosotros hacemos el corte de estudio y la base es el año de referencia. Lo dije invertido, disculpen. Lo que les quiero decir es, si ustedes quieren saber la evolución que tuvieron en su patrimonio desde el año 2010 al 2020, el año 2010 es el periodo de base. Como ustedes van a ver, en la parte de abajo, en la fórmula tenemos X y sub 0. Y sub 0 que quiere decir 0 o año base. Y en la parte superior, en el numerador, tenemos X sub T. Sub T se refiere al tiempo en el cual nosotros estamos haciendo la medición. Todo número índice se multiplica por 100. ¿Qué quiere decir? Que está explicado en tanto por ciento. Ustedes saben que todo número multiplicado por 100 les da el valor en porcentaje. Entonces, si yo hipotéticamente quiero saber la evolución de mi estado patrimonial desde el año 2010 al año 2020, lo que hago es, supongamos que el precio del año base es el patrimonio que nosotros teníamos en el año 2010, supongamos que haya sido 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos representan nuestro patrimonio en el año 2010. Y supongamos que en el año 2020 nuestro patrimonio ha crecido en un 200% y tenemos un valor de 20.000. Si nosotros hacemos la división de 20.000, que es nuestro capital actual, dividido 10.000, nos da un valor de 2. Multiplicado por 100, nos representa un 200%. Ahí le explico de que creció nuestro patrimonio en un 200%. Así es como se mide todo crecimiento, ya sea en stock, en crecimiento de patrimonio, variables económicas, medición de los precios de combustibles, inflación, siempre se toma esa base. Bueno, este ejemplo, si bien lo tengo acá, en el apunte que les propicié en la clase, en la plataforma en modo, está el planteo y la solución. Acá vamos a ver cómo es el planteo y cómo es la solución. Esto voy a ir rápido por una cuestión que tengo menos de 4 minutos, pero solamente para ir avanzando un poco más. En el próximo video lo hago más detenido. Tenemos los meses, voy a activar la lámpara. Tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2021. Tenemos los números índices para esos periodos. Tenemos coeficientes del mes y variación del mes. ¿Qué pasa? En este cuadro yo tengo que calcular la variación del bimestre, febrero-marzo, calcular la variación del cuatrimestre, febrero-mayo, y calcular la variación promedio del cuatrimestre, febrero-mayo. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tratar de analizar y calcular matemáticamente los coeficientes que faltan, vieron que falta el mes de abril y mayo, tenemos los índices, tenemos que completar los índices de mayo y abril, calcular los coeficientes del mes, de cada mes, calcular la variación de cada mes, y luego que completamos este cuadro, recién empezar a responder la solicitud del cuestionario. Bueno, vamos por partes. Ustedes saben, recién les había explicado que para calcular un índice tomamos un valor de referencia,
que en este caso sería el valor t. Tenemos el valor t, que es el periodo en que queremos investigar, sobre el periodo de base, multiplicado por 100. Esta es la fórmula básica para calcular los números índices. Luego, tenemos, para calcular la variación, necesito saber cuánto es la variación que tuvo con respecto a ese periodo, le resto la unidad, o sea, 1, y lo multiplico por 100. Esa es una forma de calcular. Otra forma de calcular es el coeficiente por 100 menos 100. El coeficiente es esto, es el índice que calculamos. Y otra forma de calcular el coeficiente es el valor, la variación que tuvo, dividido 100, y a ese resultado le sumo la unidad. ¿Qué les quiero decir? Siempre que ustedes multiplican por un número 100, siempre va a tener un número 1 delante de la operación y luego le da todos números decimales, después seguidos de la coma. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta acá, así continuamos en el próximo video.